Las almas del purgatorio, benditas almas del purgatorio, están en el contexto de lo que llamamos la comunión de los santos, la comunión de la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Porque el purgatorio es un lugar de amor, es un lugar de sufrimiento, pero es un sufrimiento que no lleva a la desesperación. La Santísima Virgen María consuela a las almas del purgatorio. ¿Quieres ver en su gloriosa plenitud a Dios nuestro Señor eternamente? ¿Cómo te limita llegar a hacerlo de manera directa? ¿Cómo es la misericordia de Dios y su justicia? Esto y más hablaremos en el tema de hoy, el purgatorio. Y para ello tenemos al Padre Jesús Ceja Álvarez. Bienvenido. Gracias, gracias querido público, gracias a todos ustedes porque permiten que estemos aquí compartiendo una de las verdades que no podemos nosotros ignorar, no debemos ignorar, la verdad de la vida futura. El hombre, el ser humano, no tiene su estancia en este mundo, somos peregrinos, vamos hacia la casa del Padre. Y estamos llamados para contemplar, como lo has dicho muy bien, estamos llamados para contemplar eternamente el rostro de Dios, para vivir eternamente. Las verdades eternas son muerte, juicio, infierno y gloria, pero también para poder llegar a la gloria hay un espacio, un momento en muchas almas, en muchos hermanos nuestros que pasan primeramente por la purificación para poder llegar a la presencia de Dios. A esa purificación le llamamos purgatorio. La palabra purgatorio significa precisamente lugar de purificación. El alma tiene que estar plenamente purificada porque nada manchado puede llegar a la presencia de Dios. Y esto nos debe de alegrar porque al llegar a la vida eterna no vamos a encontrar a ningún hermano que pueda ser hostil. Al contrario, en todos reinará la comunión divina porque participaremos de la visión beatífica, de la eterna Trinidad, del amor de Dios que llenará toda la plenitud y aspiración de nuestro ser. Esto es lo más hermoso. Así es. En ese sentido, sabemos que lo ideal, lo bonito es precisamente esa parte de llegar a ver a Dios, pero a veces nuestra parte humana nos limita y entonces Claro. empezamos con el famoso tema del pecado. Así ¿Qué es el es. pecado? Y es justamente lo que nos aleja del amor divino. El pecado es el terrible mal que hace que el alma se convierta en un esclavo. Y Dios no nos quiere esclavos, Dios nos quiere libres. Y ya desde este mundo, por eso la insistencia permanente en toda la Sagrada Escritura de la conversión, convertidos porque el reino de Dios ha llegado, decían los profetas, y nuestro Señor nos llama urgentemente a la conversión en su palabra, en su mensaje de vida, en toda la Sagrada Escritura. Y no digamos ya la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que ha venido en muchas ocasiones del cielo y siempre ella viene con esa llamada urgente a la conversión. Basta mirar a Fátima, Portugal, cuando viene con los pastorcitos, los santos pastorcitos, y nos habla por medio de ellos de la penitencia, de la oración, del ayuno, del rezo del Santo Rosario. ¿Para qué? Para que alcancemos precisamente la visión eterna. Y hay un episodio muy hermoso en la vida de los pastorcitos que nos va a dar la clave de la importancia del purgatorio para tomar en cuenta como lugar de purificación. Sor Lucia, la sierva de Dios ahora venerable, que está camino a los altares, le pregunta a nuestra madre, junto con los pastorcitos, si por algunos familiares que habían partido de esta vida y habían muerto. Y por ahí nuestro Señor, o nuestra Madre Santísima, cuando preguntan por el estado del alma de un familiar o de una amistad, le responde nuestra Madre que va a estar sentenciada al purgatorio hasta el fin del mundo. Les dijo en aquella ocasión, para una persona. Por eso qué importante es orar, porque si hay una sentencia, aunque sea hasta el fin del mundo, la sentencia ahí está. Pero si nosotros oramos e insistimos y ofrecemos sufragios por las almas de quienes han sido sentenciados, esa sentencia puede estarse reduciendo y puede inclusive extinguir hasta llegar el momento en que se ha quedado abolida por la misericordia de Dios
y aquella alma va a gozar ya de la presencia de Dios por haber sido ya purificada. Muy bien, padre, muchas gracias. Yo quisiera si nos puede definir o cómo es que la Iglesia Católica define lo que es el purgatorio, porque muchos de nosotros no tenemos conocimiento de eso exactamente. Sí, es muy importante que, desde luego, la Iglesia define o la iglesia habla y presenta como doctrina lo que tiene como fundamento en las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras hay algunas referencias, no son muchas realmente. Una de las referencias más viables y más directas a la doctrina del purgatorio es la de aquella colecta que hace Judas Macabeo. Me dice, por ejemplo, hermano, la cita o el texto que nos habla de ello. Sí, precisamente en la lectura del segundo libro de los Macabeos dice tal cual: en aquellos días Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. Amén. Escuchamos que claro es el texto de la Sagrada Escritura de Judas Macabeo, el segundo libro de los Macabeos, que nos habla precisamente de lo importante que es orar por nuestros seres queridos, por los difuntos. Es una doctrina que siempre la Iglesia tradicionalmente la ha presentado y ha exhortado a todos sus hijos a que no perdamos esa práctica de orar por nuestros seres queridos que van ya a la presencia de Dios. Recuerdo un episodio muy bonito, muy hermoso de la vida de San Agustín y de su madre Santa Mónica. Santa Mónica y San Agustín dialogan ya en las vísperas de que su madre de Agustín parte a la vida eterna, y San Agustín ya está convertido, es ya obispo consagrado, es ya un hombre que ha ganado ya una victoria contra el pecado, porque había vivido una vida de pecado. Santa Mónica, con sus lágrimas, con su oración, logró, por gracia de Dios, que Agustín, su hijo, se convirtiera. Y en aquel diálogo le dice Santa Mónica a San Agustín, le dice: hijo, ya no tengo nada que hacer en este mundo, he cumplido ya mi misión, ahora ya me voy a la vida eterna, pero sí te pido, hijo mío, que nunca me olvides en el altar de Dios, nunca me olvides en el altar de Dios. O sea, que estuviera orando por ella, por su madre, aunque ella era una mujer santa, ella sentía la necesidad de que por su alma se orara. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad todavía, aún en las almas muy santas, de que debe haber alguna acción, alguna situación que haya necesidad de purificar, porque Dios perdona los pecados cuando nos arrepentimos de ellos siempre, mediante el sacramento de la reconciliación. Los pecados, diríamos que podrían llevar a la condenación eterna, como son los pecados mortales, son perdonados por la absolución, por el arrepentimiento sincero. Pero queda siempre lo que la Iglesia llama la pena temporal, que se ha de pagar, o es una deuda que hay que pagar para purificar bien el alma, o en esta vida con las penas, los trabajos, los sufrimientos. Por eso es tan importante vivir un victimado de amor, o sea, ofrecer nuestros sufrimientos y trabajos de la vida, la cruz, diríamos, de cada día. Aquí se justifica aquello que Jesús nos dice, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque es a través de la cruz, del sufrimiento, del dolor, de la pérdida de nuestros seres queridos, que nos hace sufrir, desde luego, cuando se han ido de nuestro lado y están ya con Dios. Todos los sacrificios y ofrendas que hagamos van en purificación de la pena temporal. También, es otro punto, están las indulgencias, sobre todo la indulgencia plenaria, donde Dios nos enseñó, la palabra indulgencia significa perdón, perdona también por el ministerio de la Iglesia,
Por eso la iglesia tiene también esa autoridad a través del vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa, para conceder la gracia de la indulgencia, que es precisamente aplicarla por aquellos seres queridos que se han ido, y si por alguna razón están en el purgatorio, puede ser que por una indulgencia plenaria aquella alma quede totalmente ya saldada su deuda y pueda ya haber terminado su purificación y volar a la presencia de Dios totalmente purificada. Entonces quiere decir, Padre, que nosotros de esa manera podemos ayudar a las almas del purgatorio, ¿verdad? Exactamente. Decía el santo cura de Ars, el de este gran santo, que una de las obras de caridad más agradables, más gratas a los ojos de Dios, es la de orar por nuestros difuntos, por nuestros seres queridos. Yo quiero a través de este mensaje exhortar a mis hermanos, a todos ustedes que participan de este tema, de este programa, a que no dejemos de orar por nuestros seres queridos. Hoy sucede con mucha frecuencia, escuchamos que una persona muere y con mucha frecuencia se dice, ya está en el cielo, ya está con Dios, ya murió, ya se fue al cielo. No debemos ser tan atrevidos en una afirmación de tal medida. ¿Por qué? Porque sí, nuestro deseo es que ya nuestros seres queridos estén con Dios, pero también es importante que aquella alma que ha salido pueda ser totalmente purificada y puede tener alguna deuda que saldar, que pagar por las fragilidades y debilidades de la vida presente. El padre Pío, San Pío Pietrelcina, en su vida de él, narraba experiencias de almas de religiosos, de compañeros de comunidad, que muchas veces los veía que estaban cubriendo un deber que no hicieron en la vida y que necesitaban de alguna forma expresar esa deuda que ahora se estaba pagando todavía en el purgatorio. Por ejemplo, el padre Pío veía algún monje, algún fraile que estaba sacudiendo, haciendo aseo, trabajando, porque en alguna vez por negligencia no lo hizo cuando estaba en la comunidad, o muchas veces acciones de poca calidad para con los hermanos, de desprecio a los hermanos, debilidades pues de la vida cotidiana, que muchas veces deudas que no hemos pagado. Hay aquí, por ejemplo, algo muy importante cuando tenemos una deuda material, y esto nuestro Señor muchas veces ha permitido de una forma misteriosa que solamente Él lo sabe, que algunas almas entren en comunicación con algún ser querido, algún familiar, para notificarles una deuda. Recuerdo, por ejemplo, que en el seminario, cuando yo estudiaba la teología, teníamos un padre espiritual, padre Miguelito Sánchez se llamaba, ya está en la presencia de Dios, y él nos comentó que cuando él era padre espiritual en el seminario de Colima, ahí estuvo de padre espiritual, una vez fue llamado para auxiliar a un enfermo muy grave. Iba caminando a auxiliar al enfermo y en el camino salió al encuentro del padre un señor, una persona, y le dice, padre, quiero que aplique por mí una misa, porque necesito esa intención de la misa. Y el padre le preguntó, sí, cómo no, hijo, ¿cómo te llamas? Y ya le dio el nombre y apuntó el nombre. Y siguió el padre su camino para auxiliar al enfermo. Y cuando regresó, recordó de aquel hombre que le había pedido la intención de la misa y preguntó en el caserío por donde él cruzó, donde él salió al encuentro en el camino este señor, preguntó por él, su nombre y apellidos. Y le dijeron, sí, ahí está la casa donde vive la viuda. Le dijeron, la viuda. Era precisamente él que había fallecido hacía unos años antes y que salió al encuentro. Entonces dice, ¿cómo? Pero lo encontré este señor, sí, ahí está su casa. Entonces va a la casa, toca y sale la señora y dice, preguntó por este señor y dice la señora, sí, era mi esposo, tiene, no recuerdo, algunos años que había fallecido. Y dice, pues lo acabo de ver y me dijo de una intención de una misa. Y ya le dice la señora, le dice, esta es la fotografía de él, ¿sí es la persona que usted vio? Sí, exactamente es la misma persona que yo encontré en el camino, ¿no? Estaba necesitado de la intención de esa misa para salir ya a la presencia de Dios. Entonces el padre Miguelito le dice a la señora, pues venga usted con sus hijos para participar en la Eucaristía, para ofrecerla por él, porque seguro es lo que él necesita ya para llegar a la presencia de Dios.
La Eucaristía es uno de los medios más adecuados, más hermosos. Por eso es importante anotar misas por sus familiares, apuntar en sus intenciones por su eterno descanso. No solo cada año que cumplen algún año, algún aniversario, sino con frecuencia estar aportando esta obra de caridad por su alma, porque si ya está en el purgatorio, con la Eucaristía puede llegar a la presencia de Dios. Es una pregunta precisamente que traía, Padre, en el sentido de, porque tengo un familiar que falleció y ofrezco una misa por él, o inclusive a lo mejor hago una indulgencia plenaria por él. ¿Basta una indulgencia plenaria para que él pueda purificarse y ver la gloria de Dios? Bueno, yo pienso que si se aplica y de veras con todos los requisitos necesarios para la indulgencia, ganar la indulgencia plenaria, se aplica por la persona, puede ser una indulgencia, por eso se llama plenaria, porque la palabra plenaria significa que por la gracia de la indulgencia se perdona toda la pena temporal, es plenaria, es toda la pena temporal. Y si aquella persona tenía bastante deuda, con la aplicación de la indulgencia puede saldar toda esa deuda y ya ir a la presencia de Dios. Cabe decir, también es muy importante, qué se requiere para ganar la indulgencia plenaria. Porque muchas personas creen que, sí, voy a ir a ganar la indulgencia plenaria porque me han concedido la iglesia la gracia de, por ejemplo, en un aniversario o algún jubileo de una iglesia particular, o por algún aniversario, como cuando el Papa decreta a nivel de la iglesia un año santo, ganar la indulgencia con las características que son: primera, es confesión de los pecados. La persona que quiere ganar la indulgencia, aunque sea aplicada por aquel familiar, tiene que hacer un acto realmente de arrepentimiento y conversión y pedir el perdón de los pecados a través de una buena confesión. Y hay que saber que la confesión debe ser con sincero propósito de no volver a pecar. O sea, claro, somos pecadores y podemos volver a pecar, pero que el propósito firme sea lo que sabemos como condición para una buena confesión: propósito de enmienda, dolor de los pecados, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia, pero que sea realmente una confesión de todo corazón para poder ganar la indulgencia. Posteriormente, ya cuando se participa en algún acto que la autoridad de la iglesia, que es el obispo o el papa, ha decretado, como una misa, el rosario delante de Jesús sacramentado, la visita a la iglesia que está ofreciendo ese jubileo, pues es los medios ordinarios. Orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa también, hacer oración, un credo, algunas oraciones por intenciones del Papa. Necesario pues todos esos elementos para que se gane la indulgencia, entonces sí, aplicarla por algún familiar o familiares. Sí. Oiga, padre, una pregunta. Ahorita que comentó usted que cuando nosotros ofrecemos misa por algún familiar o por las almas del purgatorio, o sea, tenemos que ir a que la anoten, o sea, por ejemplo, si yo voy a misa y antes de iniciar yo internamente digo: Señor, ofrezco esta misa por las almas del purgatorio, por mis papás, etcétera, ¿se vale o tengo que ir a que me la...? Bueno, desde luego que sí se vale, que yo voy con esa intención y hago toda la intención por hacerla, pero sí es muy importante el recurso de anotar con el sacerdote en el lugar donde se está celebrando la Eucaristía o se va a celebrar la Eucaristía el nombre de la persona. Había una costumbre muy, muy buena que todavía en algunos lugares se conserva, de las misas gregorianas, en honor del Papa San Gregorio, que mandó que, por ejemplo, 30 misas seguidas, aplicadas por una persona, fueran con esa intención de pedir por el alma de aquella persona, y eso se le llaman gregorianas. Es otra forma también de aplicar los méritos de la Eucaristía, del mérito de Jesucristo por aquella alma para que se termine de purificar. También hay personas que preguntan, aquí no han hecho la pregunta, pero estarán haciendo la pregunta, que si una persona, por ejemplo, o sea, al estar aplicando por aquellas personas, ya no está en el purgatorio, que ya precisamente se fue a la vida eterna, que bueno, pero entonces, ¿qué pasa con aquellas oraciones y súplicas por aquella alma del purgatorio que ya no está ahí? ¿Qué pasa con ellas? Esas gracias se van a otras almas que están ahí.
O sea, ¿por qué? Porque Dios distribuye los medios, las gracias a donde nosotros las aplicamos. Por eso es tan importante también las misas por las almas del purgatorio, por aquellas almas por las cuales nadie muchas veces pide en forma objetiva o concreta, sino que solamente se ha orado por las personas concretamente que se conocen, y las que no quedan en el olvido. Tenemos que orar por todas las almas del purgatorio. Me ganó la pregunta, padre. Sí. Respecto de las almas del purgatorio, ahorita estamos hablando de que nosotros oramos por ellas y bueno, tenemos esa gracia de Dios de poderlas ayudar a que completen su purificación para llegar al cielo, pero ellas pueden hacer algo por ellas o ellas pueden interceder por nosotros. ¿Qué papel juegan en eso? Es muy importante saber que las almas del purgatorio, benditas almas del purgatorio, están en el contexto de lo que llamamos la comunión de los santos, la comunión de la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. La iglesia es una sola, la iglesia está en los tres, diríamos, como estadios, ¿no? El estadio le llamamos militante a los que todavía vivimos en el mundo, que vamos caminando. Se le llama purgante, que son precisamente estas almas que están en el purgatorio. Ellas por sí mismas ordinariamente no pueden lograr gran cosa. O sea, lo único que hacen es ofrecerse o inmolarse, y cuanto más sufren, más desean sufrir. Porque el purgatorio es un lugar de amor, es un lugar de sufrimiento, pero es un sufrimiento que no lleva a la desesperación, al desatino, ni tampoco al vacío, sino que es un tiempo de purificación que lleva al gozo de poder inmolarse por la purificación de su alma y unirse a Dios, y están ahí en esa continua ofrenda de amor a nuestro Señor, y desean sufrir más y más. La Santísima Virgen María consuela a las almas del purgatorio. Es también algo muy hermoso, porque sabemos que ella como madre está al pendiente de sus hijos, y sus hijos del purgatorio en el corazón de María están en un lugar muy privilegiado. Por eso se ha dicho que sobre todo los devotos de la Santísima Virgen María, pronto la Santísima Virgen María se los lleva al cielo. Es muy frecuente también, es otro detalle, que hay personas que son tan devotas de la Santísima Virgen María, consagradas a ella, como los que son devotos del Santo Escapulario, que acaba de pasar la fiesta del Escapulario, llevan el Escapulario a la Virgen del Carmen. La Virgen prometió, y así se ha hecho, que no morirá nadie sin los auxilios espirituales, llevando con devoción el Escapulario. Pero también muchas veces permite que la persona salga de este mundo un sábado, que es el sábado dedicado a la Virgen, y en poco tiempo, a lo mejor al siguiente sábado, la Virgen se lo lleva a la gloria eterna, ¿no? Ella es una magnífica abogada, y hay cantidad de milagros y de prodigios, desde luego atribuidos y realizados por la Santísima Virgen María en las almas del purgatorio. Hay algunas imágenes donde se representa al purgatorio y la Santísima Virgen María ahí consolando a las almas del purgatorio. Es por eso que debemos mantener una devoción filial, amorosa a la Santísima Virgen María, para que ella al final de nuestra vida nos lleve pronto al cielo, a gozar de Dios. Estoy recordando en este momento un incidente que sucedió aquí en uno de los pueblos de los Altos de Jalisco, y esto es un hecho histórico, real, de unas familias que yo conozco, que en una ocasión tuvieron la experiencia, una de las familias tuvo la experiencia de que se le presentó un sacerdote y le decía que fuera a la casa de sus familiares, de su familia, y le dio el dato, el domicilio exacto donde vivía este sacerdote. Y le dijo: yo soy sacerdote, y se presentó su nombre, dice, y morí en un accidente de carretera hace justamente un mes. Dijo la fecha de su muerte. Aquellas personas, aquellas familias de ahí, de ese pueblo, no se habían dado cuenta de la muerte de este sacerdote en un accidente. Entonces, quería que fuera a la casa para notificarle a la familia en qué lugar había dejado él unos documentos que eran de gran importancia para los trámites de administración de los bienes materiales. Que también
como que de alguna forma él expresaba que tenía que arreglarse de una forma objetiva las herencias y los bienes que él poseía y que necesitaban moverse aquellos documentos para poder salir del purgatorio. Seguramente estaban en el purgatorio, porque también es uno de los puntos importantes de las almas del purgatorio. Se ha sabido, como este caso que estoy comentando y otros más, que cuando una persona sale de este mundo y deja deudas, debe dinero o dejó por ahí alguna deuda pendiente, aquella persona puede estar en el purgatorio un tiempo hasta que no se salda la deuda, y por eso es tan importante, si algún familiar sabe de deudas que ha dejado su familiar que ya se fue, páguese inmediatamente, porque puede estar reteniendo en el purgatorio aquella deuda material, porque esos apegos también merecen o lleva consigo la purificación. Esta persona me narró cómo va al pueblo donde este sacerdote dice tener su familia, al domicilio de él, y efectivamente sí eran los familiares, sí se necesitaban esos documentos, sí estaban los documentos en el lugar donde él dijo, y se pudieron localizar y ubicar bien los documentos. Entonces es una prueba, desde luego, objetiva, que no solamente fue una fantasía, sino que efectivamente fue algo real. Mi madre, en paz descanse, es algo muy personal que también le escuché a ella. Mi madre narraba que en un rancho donde ella nació y se desarrolló su juventud, después se vino al pueblo. Yo soy originario de Cotija de La Paz, Michoacán, y ella nació en un rancho cercano al pueblo. Y en una ocasión, ella durante la noche, como en forma de sueño, vio que venía hacia ella una ancianita y la definía muy bien sus rasgos de aquella mujer, cómo caminaba, todo como ella era, pero ella no la conocía, nunca la había abordado ni sabía de ella. Y llegó y le dice, vengo a decirte que me hagan la caridad de sacar un dinero de algo que vendí, que lo oculté en un recipiente en tal lugar, y le dijo dónde. Había caído esa casita donde ella vivía, al pie de tal maguey, le dijo en qué lugar y cómo estaba el lugar. Allí se encuentra para que lo saquen y den una parte al templo, a la iglesia, y ya dio algunas indicaciones. Y que le dice mi mamá, en aquel momento, en aquella experiencia, dice que le dijo, sí, cómo no, yo lo hago. Y desapareció, se fue muy contenta aquella anciana. Cuando mi madre despierta de aquel sueño, le narra a sus familiares, a sus hermanos, todavía estaba en casa, la señorita de casa, le narró el acontecimiento, y uno de ellos, un tío, hermano del papá de mi mamá, dijo, esa señora se llamaba Rita y vivía justamente en ese lugar. Entonces, dos hermanos de mi mamá van a excavar en ese lugar. Efectivamente, sacaron aquello, no era mucho, y tuvieron que dar el importe, como lo dijo la señora, y así fue como aquella mujer seguramente estaba retenida en las penas del purgatorio por haber ocultado un bien material. Por eso los bienes materiales no son para esconderse, sino para cumplir una función social, que es la caridad con los demás. Y eso puede retener en el purgatorio. Oiga, padre, una pregunta. Más o menos, ¿qué tiempo o promedio, pues, el tiempo en que un alma permanece en el purgatorio? O sea, supongo que es dependiendo de la cantidad de pecados que uno tiene que purgar, ¿no? Pero no sí, sé. No se puede, nosotros no podemos, desde luego, saber el tiempo, porque Dios es el que lo determina. Y el tiempo, como usted lo dice, está necesariamente relacionado con la pena temporal que tenga que saldar. Repito lo que al inicio de este tema mencioné, de la pregunta que hizo Lucía a la Santísima Virgen por un familiar que había fallecido, ¿no? Que le preguntó que dónde estaba y le dijo, está en el purgatorio, y dijo la Santísima Virgen, tiene la sentencia de estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, ¿verdad? O sea, el tiempo no sabemos cuánto, si fuera hasta el fin del mundo, pues solo Dios sabe cuándo. El fin del mundo solo Dios lo sabe. Entonces, el tiempo estará determinado por varias circunstancias, tanto la gravedad de la pena temporal que tenga que saldarse,
que aclaro y dejo muy en firme que nadie puede entrar al purgatorio si muriera en pecado mortal. Eso no lleva al purgatorio. Que el purgatorio es solamente para aquellas almas que recibieron los auxilios espirituales, el perdón de la pena eterna y quedó las consecuencias del pecado que se perdonó, que es la pena temporal. Y dependerá de la gravedad del pecado el tiempo que tenga que purificarse para de ahí llegar a la presencia de Dios. Entonces no estamos hablando de días, no estamos hablando de años, estamos hablando de Espacio solo de tiempo de un purificación, espacio, sí. un espacio de tiempo y Que también, desde luego, en la vida eterna no hay en ningún momento la medición por los parámetros del tiempo de la vida temporal. Porque allá en la presencia de Dios, como dicen, unos minutos son como 100 años, ¿no? O sea, minutos temporales de aquí. O sea, no podemos medir con la misma nomenclatura. Sí. Sí, de hecho, en alguna ocasión leí un poquito de un libro que escribió María Sima, de Sí. Sáquenos de aquí. Hay una salir de aquí. Sí, donde decía que un alma purgante, se le apareció a ella y que le pidió que si María Sima podía sufrir lo que estaba sufriendo esa alma por 3 horas. Y María Sima dijo, pues 3 horas, pues sí. Pero dice ella que para ella fue como 3 días de Sí. ese sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces lo que dice Sí, usted, no se o sea, no comparan hay... las penas temporales con las penas de la vida allá en la otra vida. Hay algunos pasajes bíblicos que nos va a leer nuestro hermano breves que hacen referencia tanto del Evangelio como de algunas cartas y algunos santos padres, que son precisamente donde podemos de alguna forma, como hace rato decíamos, fundamentar, además del texto de los Macabeos, la importancia del purgatorio como punto de purificación. sí, precisamente algunas personas dicen es que el purgatorio no está escrito en la Biblia, ¿no? Ya lo mencioné el tema de los Macabeos, pero hay otras, por ejemplo, Mateo 5:48, cito, por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces nos da la pauta precisamente para poder estar en la presencia de Dios, pues tenemos que estar perfectos, ¿no? Y pues no salimos aquí del mundo, tenemos que llegar a un lugar a purificar esa perfección. También Mateo 12:32 dice, al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿A qué se refiere, Padre, en esto? Se refiere a la gracia, a quienes se niegan, se cierran completamente a la gracia de Dios. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón ni aquí ni en la otra vida, porque el que cierra su corazón y rechaza la gracia divina, el perdón, la misericordia de Dios, Dios no puede hacer nada, porque Dios respeta la libertad y la voluntad del hombre. Y si el hombre abiertamente, con toda la potencia de su inteligencia y voluntad, dice yo no quiero nada con Dios y se aleja totalmente de Dios y no quiere nada, ninguna gracia, es terrible esta realidad. Recuerdo un caso que yo conocí, es un testimonio de una persona que practicaba la brujería, que el dicho de paso son de los pecados que Dios tanto aborrece, y que la Sagrada Escritura, el Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 12, lo señala como actos abominables a los ojos de Dios, por los cuales Dios desalojó a los pueblos para entregar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Esta persona que practicaba en forma plena la brujería y había hecho mucho mal a mucha gente con trabajos de brujería, se había alejado completamente de Dios. Esta persona llegó al momento final de su vida y, desde luego, por prudencia, no digo ni el lugar ni de dónde es, porque sí lo conocí el caso, esta persona le llevaban sacerdotes para que la auxiliara y no quiso nunca aceptar la gracia de Dios. Corría a los sacerdotes con insultos, con palabras groseras. Y así llegó el momento final, porque estaba ya agonizando aquella pobre mujer, y algunos vecinos acudieron para ayudarle, supuestamente a morir, pero no soportaba las oraciones. Seguramente pues los demonios habían poseído su alma,
y estaba aquella mujer totalmente cerrada, la gracia de Dios, no quiso nada con la gracia divina. Y decían las personas, un buen grupo que me comentaban, que estaban ahí rezando el rosario, que en el momento en que aquella mujer expiró, o sea, murió, abrió la boca desorbitadamente y vieron todos al mismo tiempo cómo salía de su boca como una víbora horrible y se enroscaba en la cama donde ella estaba. Salieron las personas huyendo de ahí, con mucho pánico, ¿no? Porque pues, estuvo terrible aquella escena, y ahí se quedó el cuerpo de aquella pobre mujer. Una víbora salió de su boca. Cuando el alma se cierra a la gracia de Dios, pues corre ese riesgo de perderse eternamente. Sí. Y pues en ese sentido también Lucas 12:59 dice, yo te aseguro que no saldrás de allí, del purgatorio, hasta que no hayas pagado el último centavo. Sí, habla desde luego en forma relacional, relacionando un poco con las deudas que en esta vida se pagan. No es un ejemplo que pone el Señor, pero de alguna forma se puede aplicar precisamente a la deuda que tenemos que saldar hasta el último momento para llegar a la gloria de Dios. Sí. Oiga, Padre, ¿y cómo podemos diferenciar? También leía en alguna ocasión que muchas veces también el diablo, el demonio, pues se presenta como si fuera un alma del purgatorio. Un ángel de luz, sí, Ajá. como ángel de luz. Yo creo que la forma, el conocer o diferenciar en una experiencia de tipo sobrenatural, si aquella presencia es un alma realmente que Dios permita, que Dios de alguna forma permita, yo diría por medio del ángel de la guardia de aquella alma que está en el purgatorio, venir a dar alguna notificación. La diferencia es que las almas que están con Dios en el purgatorio, que muchas veces yo pienso que serán representadas por su ángel guardián, que los acompañó en esta vida y que está abogando para que lleguen al cielo, darán como fruto paz, gozo, alegría, y no les permitirán sentir miedo, o sea, algo suave. Los frutos del Espíritu Santo son alegría, gozo y paz. Yo diría, por los frutos se sabrá cuando algo es de Dios o cuando no es de Dios. El ángel el espíritu maligno muchas veces puede disfrazarse de ángel de luz, pero no puede esconder la cola que genera la intranquilidad y el desasosiego. Siempre la persona sentirá frío, sentirá rechazo, cierto enojo con la presencia de algún ser extraño, que aunque diga ser un alma, pues no es el alma, es un demonio, ¿verdad? Entonces la diferencia es la experiencia que genera la presencia de ambos dos. Okay. Los grandes, vamos a decir, las acciones que se pueden hacer, por ejemplo, para precisamente favorecer a la purificación de las almas, ya lo mencionaba, celebrar misas por ellas de manera especial, colocar el nombre de ellos sobre el altar, que es lo que se hace aquí. El rezo del Santo Rosario. Ese es el que le hace de manera especial. La importancia del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario. Desde luego, porque la Santísima Virgen María, en el rezo del Santo Rosario, alcanzará de las almas, para las almas, grandes beneficios. Y es nuestra Madre que siempre está con nosotros. Sí. Oiga, Padre, bueno, estaba escuchando, leyendo también, mi duda es qué sucede, por ejemplo, con las personas que se suicidan, o con las personas que a lo mejor son drogadictos, no sé. Es importante, en cuanto a la pregunta esta, hacer una diferencia. ¿A qué me refiero con una diferencia? La diferencia entre una persona que, diríamos, ahí calaría al pecado contra el Espíritu Santo, que en plenitud de conciencia, sin cohesión interna, psicológica, sino que con toda alevosía y ventaja se quita la vida, corre el riesgo de perderse eternamente. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad divina, que es preservar la vida, y que solo Dios tiene derecho a quitar la vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie, solamente Dios. Es el único que tiene todo el derecho de quitar la vida. Pero hay que diferenciar de las personas, como usted acaba de mencionar, en algunos casos se puede dar, que están tan influidos
psicológicamente que han perdido la libertad de la voluntad. Entonces no tienen un acto libre, no tienen un acto voluntario. Esas personas pueden alcanzar la misericordia de Dios, porque se quitaron la vida no por maldad, no porque ellos abiertamente la rechazaban la vida, sino que fue tan terrible la presión psicológica, perdieron la razón de su mente, no estaban en plenas facultades. Entonces ahí todo eso les resta culpabilidad, porque para que haya una culpa se requiere pleno consentimiento, plena voluntad. Y por eso antes en la iglesia se llegó al extremo de que en algunas ocasiones se le prohibía celebrar la misa a un cuerpo de una persona que se había quitado la vida y se le sepultaba sin los auxilios de la Eucaristía. Ahora la iglesia comprende, ha entendido y entendemos, por la gracia de Dios, de que si aquella persona que se quitó la vida no estaba en su pleno uso de su libertad de voluntad, Dios en su misericordia pudo haberle dado la luz para que el alma en su último momento alcanzara la misericordia y el perdón. Recuerdo en este momento un ejemplo, un testimonio, ¿no? Se narra en la vida del santo cura de Ars, volviendo a aquel gran santo, se narra que en alguna ocasión una persona va con mucho dolor con el santo cura de Ars, porque el santo cura de Ars tenía un carisma que era el carisma de conocer las conciencias, y muchas veces sabía lo que pasaba en el alma de una persona, por gracia de Dios. Entonces una persona fue a consultarlo al santo cura de Ars porque un familiar había muerto víctima del alcoholismo, se había caído de un puente hacia un precipicio y se mató. Y como murió de esa forma trágica, sin los auxilios, sin preparar su alma para ese encuentro, murió por alcoholizado. Entonces creían los familiares con mucho dolor que su alma se hubiera perdido. Entonces llegan con el santo cura de Ars y antes de que le preguntaran al santo cura de Ars por el acontecimiento se les adelanta y les dice: hermano, no sufran más. Recuerden que entre el puente y el río hay un abismo de misericordia. Eso le respondió. Entre el puente y el río hay un abismo de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, de perdón y de amor. Y si una persona está influido por alguna, diríamos, esclavitud, como puede ser drogas, alcoholismo, lo que sea, pero o una presión psicológica tan fuerte que no le permitió tomar una decisión libre, pues ahí tendrá de alguna forma, un paréntesis de misericordia de Dios. Pues ya hablamos del purgatorio, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Padre, para estar lo menos en el purgatorio? ¿Qué nos toca? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el compromiso que tenemos en esos momentos aquí que estamos en conciencia? Lo ideal es cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ya desde esta vida, ¿verdad? Por eso es tan importante vivir el camino de santidad. A través de la santidad de nuestra vida, de nuestra entrega, ya desde este mundo Dios va purificando nuestras almas. Recordemos aquel testimonio tan precioso de un gran santo que nos tocó hasta conocer, tal vez muchos de ustedes lo conocimos, a San Juan Pablo II. Un gran santo que vivió toda su vida de entrega a la Santísima Virgen, que les dijo: todos tuyos, todo tuyo, y una vida de gran santidad y amor, como lo pudimos ver, cómo irradiaba el amor de Dios. Yo estoy seguro que este gran santo, como muchos otros santos más, no pasaron por el purgatorio. Estaba, de hecho, sabemos por las redes sociales, por los medios de comunicación, que cuando el Santo Padre estaba ya en sus últimos momentos de vida en esta tierra, toda la plaza de San Pedro y el mundo entero estaba en una oración continua pidiendo por el Santo Padre, ¿verdad? Y el Papa, sus últimas palabras, que hay testimonios de ello por quienes estaban ahí cerca de él, que dijo: dejadme ya ir a la casa del Padre, a la casa del Padre. Él no dijo: déjenme ir al purgatorio, ¿no? Dejadme ir a la casa del Padre. Y con toda seguridad nuestro Señor llega y toma el alma de aquel gran hombre y se lo lleva a la casa del Padre, ¿verdad? Y el purgatorio podemos evitarlo, claro,
Si vivimos ya desde esta vida en una entrega total al Señor y en una vida de santidad, pecadores lo vamos a hacer siempre mientras vivimos en el mundo, pero si vivimos en el amor de Dios y estamos continuamente en esa actitud de pedir la purificación mediante la práctica de los sacramentos, sobre todo la confesión frecuente, el acercarse a recibir a Jesús en la Eucaristía, confesar nuestros pecados, no dejar tanto tiempo sin acercarse a la reconciliación, pues son elementos en la vida que van simplificando nuestra vida y nos van ayudando a que cuando llegue el momento final, pues ya no pasemos por el purgatorio, nos vamos a la gloria de Dios. Pues muchísimas gracias de verdad por esta gran ilustración de lo que es el purgatorio, de los caminos que tenemos que seguir. Tenemos tarea, tenemos compromiso y la oración, como dices, siempre es una de las armas más importantes para poder llegar. Hay un detalle interesante, me acordé de Santa Teresita del Niño Jesús. Algunas religiosas ahí de la comunidad, pues como humanos somos, y le tenían envidia porque la veían muy santa, muy entregada al Señor, ¿no? Y una monjita así media rejega y con carácter medio agrio, le dice así, como retando, le dice, se cree mucho usted. ¿A poco cree que usted no se puede ir también al infierno? Le dijo la monjita. Y Santa Teresita muy tranquila, muy serena, le responde así con toda sencillez, mire madrecita, fíjese que no tengo ningún pendiente de irme al infierno porque los niños no se condenan, los niños no se condenan. Así le digo, ¿no? O sea, si se vive precisamente en el amor de Dios, en la entrega al Señor, pues ¿cuál es nuestro pendiente, verdad? Sí, así es. Así. Pues muchísimas gracias a nombre de todo el equipo, de nuestro cura espiritual, el Padre Fernando Rivera Monroy, de todo el equipo del Canal Misionero Católico. Le damos las gracias. Y si antes, pues quisiera ver si nos puede despedir nuestro programa con una bendición, de favor. Sí, Dios nuestro, gracias te damos por permitirnos valorar las realidades eternas y porque nos permites también encontrarnos con este gran regalo de tu amor y de tu misericordia que nos invita a vivir en santidad, en la perfección, para no ser purificados mucho tiempo en el purgatorio, sino que ya desde esta vida podamos ser purificados con nuestras buenas obras, con nuestra vida de entrega y generosidad, para poder llegar así a la vida eterna. Bendice a todos quienes han participado en este programa y a todas las familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Y pues recuerden, hermanos, que Cristo te ama. Y yo también. Amén.